¿Qué es ser de derecha o izquierda? La distinción entre derecha e izquierda en política es uno de los ejes más persistentes de la modernidad. Su origen histórico remite a la Revolución Francesa. En la Asamblea Nacional de 1789, los partidarios del antiguo régimen, defensores de la monarquía y los privilegios estamentales, se sentaban a la derecha del presidente, mientras que quienes impulsaban transformaciones más radicales se ubicaban a la izquierda. De este hecho, aparentemente anecdótico, nació una clasificación que, con el tiempo, se consolidó como el modo más común de ordenar el campo ideológico y los antagonismos políticos. En este video, en primer lugar, abordaremos los problemas de definición y demarcación entre derechas e izquierda, tomando como base las reflexiones de Bobbio, Berlín y Romero. En segundo lugar, se explorará el debate sobre la perenidad de estas categorías, revisando nuevos abordajes. Luego, se analizarán las tensiones en torno a los conceptos de libertad e igualdad, incorporando las posturas de autores clásicos como Marx y Mao en contraposición a Hayek y Friedman. Y para finalizar, mencionaremos el paso de la rebeldía progresista de izquierda a la rebeldía de la derecha en América Latina. Definir con precisión qué significa derecha e izquierda constituye un problema recurrente en la teoría política. Aunque la clasificación proviene de la Revolución Francesa, como mencionábamos, su uso contemporáneo no se limita a una ubicación histórica, sino un esquema conceptual que ha atravesado 2 siglos de debate. Norberto Bobbio, en Derecha e Izquierda, afirma que la esencia de la distinción radica en la diferente actitud frente a la igualdad. Para Bobbio, las izquierdas tienden a valorar la igualdad como principio rector, mientras que las derechas aceptan o justifican la desigualdad como parte natural o funcional del orden social. Este criterio, según el autor, resiste la prueba del tiempo porque puede aplicarse a diversas coyunturas históricas sin perder su capacidad explicativa. Por su parte, Isaiah Berlin, en su ensayo Dos conceptos de libertad, introduce otro eje fundamental para comprender la división política. Distingue entre la libertad negativa, la que podríamos resumir en la no interferencia, y la positiva, autogobierno y realización colectiva. Mientras la derecha ha tendido a privilegiar la libertad negativa, la izquierda se ha inclinado hacia concepciones de libertad positiva, ligadas a proyectos de emancipación y a la idea de que la igualdad material es condición de la libertad real. En América Latina, la aplicación de estas categorías enfrenta problemas adicionales. José Luis Romero, en El pensamiento político de la derecha latinoamericana, advierte que no puede hablarse de una doctrina unificada, sino de un conjunto heterogéneo de actitudes políticas. La derecha, en este sentido, no siempre se manifiesta como un cuerpo doctrinario, sino como la defensa de intereses establecidos y de estructuras sociales persistentes. En contextos latinoamericanos, su carácter es más reactivo y adaptativo que dogmático, lo cual complejiza aún más la demarcación. Uno de los grandes debates en torno a la distinción entre derecha e izquierda es su vigencia en la política contemporánea. Debido al debilitamiento de los grandes discursos ideológicos del siglo XX, en pos de nuevas configuraciones políticas, menos ideológicas, sin embargo, la bibliografía coincide en que, aunque las formas cambian, la distinción sigue siendo un eje fundamental de la organización del espacio político. En cuanto a esto, Bobbio nos mencionaba que, en este sentido, los abordajes unidimensionales, que colocan a las fuerzas políticas en un continuo entre derecha e izquierda, siguen teniendo utilidad, siempre que se reconozca la diversidad interna de cada bloque. De todas formas, la complejidad de la política contemporánea ha llevado a añadir segundos ejes de clasificación, como el eje progresismo-conservadurismo en valores culturales o el eje autoritarismo-libertarismo en lo político. De esta forma, ya no se trataría solo de definir a los actores por su posición frente a la igualdad, sino también por su concepción del orden social y la autoridad. Estos modelos explican, por ejemplo, cómo puede haber una derecha económicamente liberal, pero culturalmente conservadora, o una izquierda igualitaria en lo social, pero con rasgos autoritarios en lo político. Por lo tanto, el eje izquierda-derecha sigue vigente, pero ya no alcanza con un abordaje unidimensional. Los modelos de análisis bidimensionales o multidimensionales permiten captar mejor las posiciones en torno a otros conceptos como autoridad y los valores que expresan cada fuerza políticas. Para la tradición revolucionaria, la libertad no puede reducirse a la no interferencia individual, sino que solo se alcanza mediante la transformación de las estructuras sociales. Por ejemplo, Marx vinculó la libertad con la superación de la explotación de clase. La verdadera libertad exige abolir la propiedad privada de los medios de producción y con ella las relaciones de dominación.
Por su parte, Mao amplió esta concepción al sostener que la libertad debía implicar también una emancipación cultural e ideológica, pero en ambos casos vemos lo mismo: la libertad se concibe como un proceso colectivo de liberación, inseparable de la igualdad material. En un contexto más cercano en el tiempo, en el ciclo progresista latinoamericano que se vivió en los últimos tiempos, Hugo Chávez retomó esta tradición afirmando en un discurso que igualdad y libertad son las raíces del socialismo que están planteando al mundo. ¿De qué vale la libertad sin igualdad, sin justicia? Le sirve a los poderosos para tener la libertad de oprimir a los débiles. Si no, si se anula una, la otra también se anula. Y se pierde la sociedad. Todo termina siendo un caos. Ese es el capitalismo. Aquí la libertad se entiende como la dignidad colectiva, la liberación frente al imperialismo y la construcción de la justicia social. Pero desde la tradición liberal, la libertad se interpreta en clave individual y económica. Friedrich Hayek advirtió que tratar de imponer igualdad material equivale a destruir la libertad. Desde el hecho de que las personas son muy diferentes se sigue que, si las tratamos de forma igual, el resultado debe ser desigualdad en su posición real. Para este autor, el socialismo y el totalitarismo comparten una raíz colectivista incompatible con la libertad individual. Milton Friedman definió la libertad económica como la base de todas las demás libertades. En su perspectiva, el capitalismo competitivo es inseparable de la libertad política. En claro contraste con la tradición revolucionaria, aquí la libertad se entiende como ausencia de coerción estatal y garantía de iniciativa individual. En la Argentina actual, Javier Milei ha llevado al extremo esa tradición liberal, transformando la libertad en un emblema de rebeldía contra el sistema político. Su consigna "Viva la libertad carajo" sintetiza la visión de la libertad como ruptura con el Estado, la casta y cualquier intento de limitación a la iniciativa individual. En su discurso, la libertad no es un ideal abstracto, sino una bandera de lucha cotidiana contra las instituciones establecidas. El modelo de la casta, es decir, básicamente parte de una premisa socialista que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, esa definición tiene algunos problemas. El primero es que las necesidades son infinitas. Y el tema es que los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Aquellos que creemos en las ideas de la libertad, en el capitalismo de libre empresa, donde consideramos que el mercado es un mecanismo de cooperación social, donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad, consideramos que ese trabajo lo hace el sistema de precios y no hay nada mejor que pueda resolver lo que resuelve el sistema de precios. Sin embargo, los socialistas no creen en eso. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. En América Latina, la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por un ciclo progresista, en el que la juventud ocupaba un lugar central. Durante los años 60 y 70, las generaciones de jóvenes se identificaban mayoritariamente con movimientos revolucionarios de izquierda. La figura del Che Guevara se convirtió en el símbolo de la rebeldía juvenil y la lucha por la justicia social. El progresismo latinoamericano de fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI reeditó bajo nuevas formas ese imaginario juvenil rebelde. Los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva o el de los Kirchner reivindicaron un proyecto de izquierda que interpelaba a la juventud como protagonista de una nueva ola democratizadora y popular. Sin embargo, en las últimas 2 décadas se observa un desplazamiento cultural donde la rebeldía ya no se asocia de forma exclusiva a la izquierda, sino que en muchos espacios ha sido apropiada por las derechas. El politólogo argentino Pablo Stefanoni lo resume en su libro. Según este autor, las nuevas derechas, desde el libertarismo juvenil hasta las expresiones populistas de extrema derecha, han sabido capitalizar el lenguaje de la provocación, el humor y la transgresión que antes identificaban a los movimientos contraculturales de la izquierda. En países como Argentina o Brasil, este fenómeno se observa en el atractivo que figuras como Javier Milei o Jair Bolsonaro generan entre sectores juveniles, presentándose como outsiders que desafían al sistema progresista, a las élites políticas tradicionales e incluso a la corrección política. De esta manera, la rebeldía juvenil que en los 70 se encarnaba en el socialismo revolucionario, hoy se canaliza en muchos casos a través del discurso libertario, antiprogresista y anticasta. Como vimos, la disputa entre derecha e izquierda sigue viva, porque al final, pese a las complejizaciones ideológicas y sumatoria de nuevos conceptos,
Las dos ideas que nunca dejan de chocar son la concepción que se tenga de libertad e igualdad. Pero esta fue solo una mirada general. En los próximos videos vamos a desglosar y analizar con más detalle los tipos de izquierda y los tipos de derechas, desde las tradiciones más clásicas hasta las expresiones más actuales en América Latina y el mundo. Así que si te interesa entender a fondo cómo se clasifican y qué propone cada corriente, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte de los próximos capítulos. Hasta la próxima.